Con más de 5.000 años de antigüedad, los egipcios se asentaron en los valles fértiles del río Nilo, rodeados de riquezas y jerarquías. Desarrollaron un imperio que dejó un enorme legado que hasta hoy envuelve todo un misterio que hace que esta civilización, sin duda alguna, sea una de las más importantes. Bienvenidos sean a un nuevo podcast aquí en El Baúl Misterioso. Quiero darles un enorme saludo a todos y sobre todo agradecer a los nuevos suscriptores que se han agregado al canal. Gracias a ustedes, seguimos creciendo. Arcelia, bienvenida al podcast. Hola Lobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos, chicas y chicos, también bienvenidos. Quédense hasta el final, está bien interesante este pod. Tenemos, imagínense, el gran imperio egipcio, muchos enigmas y misterios. Bueno, hace algún tiempo leí en una revista muy conocida un dato muy interesante sobre una estatuilla que se encontraba en un museo allá en Manchester. Uh-huh. ¿Sí? Ahí en ese museo pues hay varias reliquias antiguas de egipcio, del antiguo Egipto y todo, ¿no? Uh-huh. Había una información que decían que había una estatuilla, ¿sí?, que durante el día empezaba a girar o que tenía un movimiento y que la ciencia no le encontraba explicación. Uh-huh. Yo recuerdo que, como tú ya sabes, a mí todo esto de Egipto me genera mucho interés. Uh-huh. Por tanto, hace que este tipo de historias que, pues imagínate que te están diciendo que algo se mueve o que algo tiene movimiento y que no tiene ninguna explicación, obviamente que te deja sorprendido, ¿no? Claro. Sí. Ahí disculpen la voz, es que ando un poco con la garganta gastada. Ya me echaron carrilla la otra vez que voz de Shaggy. No, y es que este tema que tiene, la verdad, es muy interesante porque aquí a Lobo le encanta, la verdad, le fascina Egipto. Por eso es, como quien dice, su podcast prácticamente. Pues sí. O sea, pues sí, yo sé que es pero también a ti te llama la atención. No, sí, claro, pero tú eres como que más fan. Sí, no, es que pues muchos documentales que se han visto. Uh-huh. Y muchas cosas, pero particularmente con esa estatuilla, era esta cuestión, ¿no? Y luego inclusive tenía horarios. No era que todo el día girara la estatuilla, sino que empezaba a girar conforme empezaba a llegar la gente, o sea, a la hora de las 7 de la mañana más o menos. Uh-huh. Y era algo muy interesante porque ya al finalizar la jornada del museo, la estatuilla quedaba en una posición en la que prácticamente daba la espalda. Uh-huh. Ahí la gente va a estar viendo el video que vamos a subir. Como saben, toda la información que comentamos aquí se suben al canal. Uh-huh. Entonces, bueno, nos metimos a investigar un poquitito más sobre esa estatuilla y nos comentan que forma parte de la colección del museo desde hace más de 80 años. Uh-huh. Esta pieza proviene de Egipto y se trata de una imagen de 25 centímetros de alto que había sido hallada en la tumba de un egipcio llamado Nebsanu. Uh-huh. Y que según los cálculos de los expertos, databa del año de 1800 a.C. Yeah. La pieza permaneció desde entonces en exposición en una vitrina de cristal del Museo Macuinano, pero en los últimos meses comenzó a llamar la atención cuando empezó a llegar por ese misterioso enigma del movimiento, ¿no? Ya que durante el día la figura estaba en una posición y al finalizar, como comentamos, finalizaba en otra, ¿no? Una vez que se empezaron a revisar las cámaras de filmaciones del museo, uh-huh, se empezaron a percatar del movimiento. O sea, de hecho ahí lo van a ver en el podcast, que conforme va pasando se va girando. Como un reloj. Como si fuera un reloj. Entonces, paulatinamente empezaba a girar durante todo el día sobre su propio eje sin que nadie la tocara, aunque permanecía totalmente inmóvil durante la noche. Uh-huh. Algunos expertos, intentando descartar cualquier explicación paranormal, aseguraban que la estatuilla se movía debido a las vibraciones causadas por los pasos de cientos de visitantes que visitaban el museo. Uh-huh. Decían, este movimiento se debe a la llamada fricción diferencial que se produce cuando la piedra serpentina de la estatuilla y el vidrio entran en contacto. Uh-huh. Ello produce una sutil vibración que hace girar la estatuilla, explicó el doctor Brian Cox. Esta explicación
por supuesto, no satisfizo a otros expertos, quienes alegaron que lo mencionado de la vibración no podía causar el círculo perfecto que describe la estatuilla. Además, esta fricción diferencial, de ser efectiva, habría de moverse también en las otras piezas del museo, Claro. desde las más pequeñas hasta las más livianas, que se encuentran en esa misma exposición, junto a la estatuilla de Nebsanu, cosa que no se aprecia en el video. Otros arqueólogos más osados han sostenido sin embagues que el movimiento de la imagen de Nebsanu podría ser producto de energías del antiguo Egipto, ya que en la antigua civilización de los faraones se creía que si una momia se destruía, las estatuillas de la imagen del muerto que se colocaban en las tumbas podía actuar como recipiente alternativo para el espíritu. Lo único cierto en todo esto es que gracias a esa pequeña imagen y su enigmático movimiento de 360 grados hizo que las visitas del Museo de Manchester se incrementaran de manera sustantiva. Y mucha gente pues va a tomarse su fotografía, va a tomar un video, va a tocar la estatuilla, o bueno, no sé si las dejan tocar, pero al menos admirar o estar presentes, y se quedan hasta por algún tramo de tiempo para ver ese movimiento tan fascinante. Manera personal, yo sí creo que hay algo extraño en esa estatuilla. A mí no me hace, o sea, puede tener sentido lo que dicen de las vibraciones y todo eso, pero ¿por qué no pasa con los demás objetos? Siendo un movimiento que es en general en todo el museo, porque nada más esa estatuilla. Y de hecho, pues hasta con las más ligeras también podrían vibrar. Sí, las vibraciones así del movimiento, porque en especial esa. No, y aparte todo, era lo que yo platico contigo siempre fuera del podcast. Digo, todo el folclore que rodea a Egipto. Es enigmático. O sea, imagínate, ahí lo están describiendo. Ellos decían que eran recipientes del alma de las personas que habían fallecido. O sea, en esos guardaban órganos, esos frasquitos. Sí, no, en esta estatuilla era como una representación de la persona que había fallecido. Acuérdate que ellos, los faraones sobre todo, ponían estatuillas o pequeñas figuras que representaban lo que iban a ocupar. Era un mito que decían que enterraban a sus sirvientes ahí con ellos. Durante un tiempo sí creo que lo llegaron a hacer, pero ya después, como pues no era correcto, metían figurillas con las formas de sus sirvientes. ¿Sí? Ya. Entonces eso ya para ellos representaba de que estaban acompañados. Ahí ya llevo a mi sirviente, ahí ya llevo a tal persona. Entonces esta figurita de 25 centímetros era como alguien que trabajó para Osiris. Para para Nebsenu. Nebsenu, sí. No era un faraón, era como nada más una persona importante ahí en el Egipto. Pero acuérdate que no solamente los faraones se momificaban, también gente con dinero o de alcurnia en esa época se llegaba a momificar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la figura vibra y por eso gira? Pues me tienen que invitar luego, que paguen mi viaje hasta allá y vamos a ver si está bien derechito, porque también, a ver, como dicen que hay hoyitos, ¿no? Y que las vibraciones, nos llevamos piedrita caliza, ¿no? Un albañil para que nivele la... Sí, el vidrio, y así con la figurita, ¿no? Así todo tiene que estar así. Entonces, perfectamente, así, pues solamente es que hay que descartar. Es investigación, a final de cuentas. Exactamente. Pero fíjate, todo lo que rodea esa, ¿cómo se le llama? Dinastía de los reyes que se sentaron ahí. Faraones, dioses, y bueno, por haberes que tanto te llaman la atención, pues tú ve, porque tú quieres ir y nos platicas. Ahí me la traes, ¿cuánto costará la figurita? 25 centímetros. Yo creo que sí cabe en una maletita, no así como de contrabando, yo creo. Te la traes y aquí la ponemos a prueba con la No, pues no, todo lo que está en el museo no lo... Pero tú qué percibes, tú que la estás viendo, ¿qué percibes? Pues esa energía, obviamente, pues es que le perteneció a esa gente, es apego energético. Por ejemplo, mis calzones, mis chanclas, ahí que me las echen, pues también van a generar un apego. Y más que nada a lo que más me gusta, por ejemplo, mi tabla, o sea, yo le genero apego y le doy, como dicen, poder a mis cosas, a mis objetos. Entonces, acuérdate que la energía se resguarda o se queda, adherida. Queda adherida. Entonces, esas figuritas que estuvieron en ese mortuorio, todas bien cargaditas. Es más, si pasaron ¿sabes con qué es bien fácil? Una de esas maquinitas que se prenden las lucecitas. Un medidor de campos electromagnéticos. Yo tengo uno ahí también, que se me acabó la pila. Ese también, ¿por qué no lo pasan? Pues todavía hacer una investigación. Ahí, pero ya está, ya.
Bueno, Bueno, quién sabe, o sea, ya después, si nos ayudan aquí en el podcast, nos apoyan, a lo mejor después nos van a ver allá en Manchester. ándale, así, en el museo. Pues sí, ¿verdad? Bueno, está muy interesante, Lobo. No, sí, de verdad, es un caso, aunque en teoría ya le encontraron una explicación, sigue siendo misterioso y no deja de ser fascinante, ¿no? Como comentas, quién sabe qué energías haya almacenado ahí y hasta la fecha, pues sigue siendo un atractivo, como dicen ellos. Les genera visitas. Genera visitas y pues hasta es chistoso, ¿no? Porque es como que da la espalda a ciertas horas del día, la estatua está dando la espalda y ya después como que al día siguiente ya está como que otra vez mirando hacia el frente, como si de alguna manera no quisiera que la observaran, ¿no? Uh-huh. Entonces pues un caso muy interesante del antiguo Egipto. Así es. Y bueno, les traigo unas cuantas más maldiciones o cuestiones que han pasado en el antiguo Egipto y que se me hacen interesantes de mencionar aquí en el podcast, ¿no? Una de las historias es de un joven alemán cuya identidad no trascendió, pero en el año 2007 se desplazó a Egipto para devolver lo que él decía que era una pieza maldita. Ándale. Todo comenzó cuando su padrastro robó del Valle de los Reyes, que es donde se enterraban a todos los faraones más importantes allá en Egipto. Se llevó como recuerdo, al llegar se robó un objeto como recuerdo, o sea, se llevó un objeto de ahí del Valle de los Reyes. Al llegar a Alemania, se notó aparentemente en un estado de posesión por una fatiga grave, o sea, se empezó a sentir mal, tenía fiebre, lo sobrevino también una parálisis y después la muerte. ¿Parálisis facial? Sí, como que se paralizó todo su cuerpo y después murió. La familia creyó que hasta después de muerto seguía sufriendo y que la única manera de liberarlo era devolver el objeto de su país de origen. En esta historia, pues, una anécdota que encontramos ahí en la web, pero va a conectar con la historia que tú nos tienes, también de un objeto maldito de Egipto. Pero ¿qué piensas de este caso? ¿Crees que por llevarte un objeto te puedas llegar a petatear? Pues es que, mira, hay dos respuestas, la científica y la espiritual. La científica tú ya la sabes, esporas, microbios, bacterias, que te has echado a la boca, que lo agarras y te hayas comido, esa es una científicamente, ¿no? Se enfermó, ¿eh? Se enfermó también. Y la espiritual es, pues es que en Egipto, entrando dicen, bienvenido a la ciudad de la maldición, al país de la maldición, todo es maldición. ¿Sí o no? Sí. Maldito el que venga a Egipto, maldito el que no se despide, maldito, pues todo es maldito ahí. Es que viene sobre todo en esta parte que cuando abrían las tumbas, cuando las descubrían, acuérdate que había un sello hecho con cuerdas. Entonces en la parte de afuera de las tumbas de los faraones famosos venía un escrito que decía: "Ay de aquel", bueno, Sí. con su idioma, "que ose perturbar mis aposentos, caerá sobre ti una maldición". Entonces también por las películas se diversificó mucho esta cuestión de las maldiciones. Pero en este caso, tú con tu experiencia, ¿crees que realmente un objeto pueda llegar a quitarle la vida a una persona? Pues es que por más increíble que parezca, sí ha resultado cierto, porque sí, es que ha ido mucho visitante allá y a muchos les han pasado varias cosas, como dices tú. Ahora fue robado, fue rateado y es que fíjate, el apego, volvemos a lo mismo. Tanto apego tenemos a lo material que hasta del más allá todavía volvemos a cobrárnoslas. Espiritualmente hablando, sí. Científicamente también hay explicación. Te fijas, de las dos maneras hay. La que quieran creer ustedes, chicas y chicos, que digan, bueno, pues yo me voy más por la que dice Lobo, científicamente, esporas, bacterias, qué sé yo. Y la espiritual es esta, el apego a tus cosas, que no te agarren tu espejito, tu cepillito, tu anillito. O sea, hay mucho apego emocional y aparte, pues eran como que sus joyas, sus reliquias, y luego se sentían dioses, faraones, reyes. Imagínate que les quitaste que su anillo, que les quitaste... Ajá, o que te hayas llevado algo. Bueno, pues es un escarmiento para los ratones, ¿verdad? Quedan ahí también agarrando. Y sí, va ligada esa historia con la que yo también les tengo. Este señor, un abogado de mucho prestigio estadounidense, ya hace mucho tiempo, como en el 2001 más o menos, viajaba mucho. En uno de tantos viajes cayó ahí en Egipto
pero él era excéntrico, pues tenía mucho dinero y quería algo diferente ya, porque pues ya la típica alfombra o cuadrito, todo eso como que le aburría. Entonces dijo, no, yo quiero algo diferente esta vez, me gusta lo excéntrico y voy a pagar. Y ya saben que siempre ha habido gente carroñera que ha robado o usurpado tumbas desde hace, muchísimo, hasta momias vendían luego antes, que ya se quitó eso de la venta de las momias, pero tenía guardado, esos, como andan viendo a los turistas, y le dijo, ven, yo tengo algo que te puede interesar, es original. ¿Qué es? Es un papiro. Dijo, bueno, ¿cuánto? No, pues se lo vendió caro. Dijo, pero bueno, confío en que sea original. Claro que sí. Y se lo llevó. Pasa el tiempo, el abogado regresa de sus viajes, cae en su oficina y pone su papiro ahí a la vista. Empieza a enfermar, como tú lo mencionas, empieza a decaer, enflacar, y así como a chuparse, cuenta como que le chuparon, como si le hubieran quitado toda el agua del cuerpo, la sangre, empieza a chuparse, pero al verse mal, va y recurre a un tarotista. Lo recibe el tarotista y le dice, te voy a hacer una lectura. Y le dice que en su casa o en su entorno de trabajo hay un objeto maldito que le está drenando la energía. Dice, ¿qué será? Dice, pues si gustas puedo acompañarte y decirte cuál de los objetos. Dijo, es que tengo bastantes y de diferentes países. Llegaron al consultorio, bueno, ahí donde está su despacho, y en cuanto llegó el tarotista le dice, es ese objeto, era un papiro que estaba allí cerca de su... ahí de este mueble. Su escritorio. Ajá. Y le dice, no, ese me costó bien caro. Dice, te vas a tener que deshacer de él. Si quieres, ¿verdad?, curarte y volver otra vez a empezar a sanar de poco a poco, tenemos que hacer un ritual de liberación y vas a tener que deshacerte. Podemos quemarlo, pero hacer un ritual, porque ya no puedes viajar a Egipto con ese estado que estás ya muy, pues muy cansado. ¿Quién lo va a llevar? Y pues ¿a dónde lo vas a dejar? Y no lo podía vender. Pero pues se supone que la maldición iba a terminarse. Ay, pero la gente que lo iba a comprar no iba a saber. Pues bueno, eso fue lo que le dijo el tarotista, ¿verdad? Que se deshiciera de él. No quiso Lobo. Él salió más nalga. Dijo que no, que se quedaba con su papiro. Conclusión, perdió la vida también. Igual que el caso que acabas de mencionar. Si te fijas, o sea, son constantes. Sí. Y pues ese era el abogado viajante que quedó ahí con un papiro. Pero sí tendría algo de malo venderlo, o sea... No tiene nada de malo venderlo, pero pues él no, como pues le sobraba el dinero, pues como que para venderlo, que dijo que no se deshacía, y pues el tarotista dijo, pues es tu bronca, ahí te ves, cocodrilo. Y él pues ahí prácticamente pues perdió su vida ahí en su casa, pues, ¿verdad?, de ahí del Estados Unidos. Pero sí hay gente que viaja mucho, hay mucho viajero, hay personas muy curiosas, siempre queriendo meterse, comprar objetos raros, que yo seré una de esas, Lobito. Yo sí me van trayendo varias niñas. Aunque me bien fiebruda y bien todo. Fiebruda y seca, ya no le hace. No, es que a mí me gusta lo antiguo y tú lo sabes. Todo lo que es así extraño que nadie tiene, yo también lo quiero tener. Es que fíjate que tú tocas un punto muy importante, que fue... Ay, la garganta ya se me está cada vez... Ya ves, tienes un objeto por ya, tengo un objeto. Ya me estoy espantando. ¿La piedra? Hablamos sobre las cuestiones científicas. Que pues cuántas esporas, cuántas bacterias no se acumularon durante mucho tiempo en estos objetos, o hasta a veces tú sabes que para viajar hay que ponerse vacunas, hay que tomar antibióticos. Claro. Eso lo dicen los doctores. Sí, claro. Entonces a lo mejor ellos pues se meten en lugares donde hay ciertos microorganismos, entran a sus cuerpos y pues empiezan a sentir mal, ¿no? O sea, va más con el tema de salud. Ahora bien, por ejemplo, si son objetos como por ejemplo la estatuilla, que ya son como de materiales como piedras o algo así, porque yo me imagino que al ser un papiro, como ser papel, todavía absorbe, ¿no?, o almacena o acumula ciertas cosas. Yo imagino que una estatuilla pues todavía la limpias, la puedes llegar hasta a desinfectar, ¿no? Y creo que puedes un alcoholazo. Un alcoholazo. Entonces, pues sí, las maldiciones, yo siento que en este caso, al menos en particular, sí van ligadas un poco con estas cuestiones de enfermedades. Y también que decía el papiro, eso no supimos. Y también que decía el papiro, efectivamente. Él nomás se lo vendió, pero nunca supo qué decía. Que tal si te decía ahí, llegando a tu casa te vas a felpar, pero lo puso ahí muy mono. O sea, es que te digo, somos ignorantes a veces. Por ejemplo, yo me llevo, a lo mejor esta estatuilla que está ahí significa algo. O sea, tú dices una estatuilla, pero ¿qué tal si para el difunto era algo muy, muy importante? Exacto, entonces decimos, hay un monito.
pues tú sabes que también hay palabras que hasta hubo un podcast que tuvimos que yo te dije, sabes que esas palabras no las digas en el podcast porque sí. está peligroso Son para peligrosas. la gente, ¿no? La gente que crea o no crea. ¿Te acuerdas? Esta se llama Maldiciones Famosas. Ahí Claro. se habló de estas palabras y no las dijiste por respeto también a la audiencia y pues lo que Pero voy se a las voy a pasar. aventar ya. Y bueno, te tengo otro caso, Arcelia. Mira, A ver. es la trágica muerte del arqueólogo Walter Brian Emery en el año de 1971. Él descubrió la tumba de Saqqara, donde sacaron, válgame la redundancia, de entre la arena una estatuilla del dios Osiris. Ah, también esa de Osiris. Ajá, dios de la muerte. El arqueólogo la llevó en su maletín a la habitación del hotel donde se dispuso a tomar un baño. De repente su asistente, Ali al-Kauli, sintió y escuchó un ruido en el baño. Emery se estaba sujetando del lavabo. Le pregunté que si estaba enfermo, le dijo el ayudante, pero no contestó. Se quedó ahí paralizado. Entonces él lo tomó por los hombros, lo arrastró al sillón, luego corrió al teléfono para llamar a la línea de emergencia, pero finalmente murió. El diario egipcio de Aram escribió: esta extraña ocurrencia nos hace pensar que la legendaria maldición de los faraones ha sido reactivada. Como ves, otra vez volvemos a lo mismo. Mismas cuestiones, paralizados, fiebrudos y todo eso, te digo, hace pensar que sí es una maldición. Que es una maldición real, ¿no? Que, son muchas coincidencias. Ajá. O sea, como siempre son los mismos síntomas y como dices tú, son diferentes puntos de lugares y todo como para que quedes así como seco, fiebrudo y todo eso, pues no. O será así como Don Cangrejo, que tanto es la avaricia por encontrar los objetos que hasta les empieza a salir espuma y así, tanta avaricia concentrada, no sé. Pues aquí adelgazar allá. Bueno, otro caso también fue el del exministro de Antigüedades Egipcias, Zahi Hawass. Él narró la historia de un niño que quería conocerlo para que hablaran de maldiciones egipcias y de momias. El popular arqueólogo descubrió que se trataba de un niño con una enfermedad que fue milagrosamente curado tras una visita al Museo del Cairo. Fíjate la contraparte. Cito lo que él dijo. Me dijo que mientras miraba a los ojos de la momia de Amosis, el gran faraón que expulsó a los Ixos de Egipcio, su hijo empezó a gritar y cayó al suelo en estado de histeria. Cuando se recuperó, estaba claro que había sido curado. Desde entonces leía cuanto pudiera sobre el antiguo Egipto. Le confesó el padre del chico al Señor. ¿Qué se curó? Ahora todo lo contrario. De la enfermedad pasó a ser sanado. Ay, pues, bueno, vamos a hablar ancestralmente. ¿Había alguna conexión quizás de ese niño con alguno de los faraones o algo ahí? ¿O tanta fe? Bueno, tú sabes que la fe mueve montañas. Quizás él, al sentir que entrar a ese lugar, efecto placebo, muchas cosas pueden ser. Pues sí, como repito, mira, siempre están las contrapartes científicas y el misticismo. En este caso es tu efecto placebo, a lo mejor puede ser, pero pues tú sabes que hay enfermedades que por más que tú te creas que no las tienes, están. Entonces, pues no sé, mira, también queda a suposición e investigación, a lo mejor el niño ni siquiera está enfermo, pero si realmente lo estaba y pasó ahora todo lo contrario de pasar de enfermedades a una sanación, pues es también muy interesante, ¿no? También, sí. Tú sabes, tú también, porque lo has hecho también a través de tu trabajo y todo lo que te dedicas, que también ha habido situaciones así. Sí, como milagros, situaciones así que te llega gente muy enferma y empieza a trabajar contigo y de repente ya están bien. Sí. Entonces, pues bueno, yo no sé, a lo mejor... Bueno, ves que te digo, pero es que es curioso porque, por ejemplo, bueno, digo yo, si
decir, ay, pues yo voy a llegar allá al museo y al mirar esta imagen me voy a curar, o sea, ¿cómo empecé a creer yo en eso? O sea, tiene que haber un inicio de ese niño, hay que investigar bien el caso de ese niño también. Sí, o sea, los casos los traje son muy resumidos porque pues tampoco para alargar tanto el podcast. Sí, claro. Pero, pues sí, obviamente iban a estar publicándose fotografías y pues si la gente le interesó este tema, pues podemos hacer una segunda parte y hablar más a profundidad. Sí, porque también aquella, la última historia mía, es del enanito de Napoleón Bonaparte. A ver. Ya ven que era también como la fonda de la tiznada, ese también. ¿Cuánto medía tú? ¿Como 1 metro? Creo que se lo tenía que subir al caballo, pero era muy malévolo, muy maligno. En aquella época las pirámides, la gente se podía subir, o sea, había más libertad, no había tanta restricción. Ahora ya no te dejan ni siquiera que estés ahí agarrando que te quieras llevar un ladrillo o algo, no, ya no. Entonces Bonaparte era Bonaparte y tenía sus influencias, ¿no? Le dijo, como alardeando, yo quiero quedarme una noche en la pirámide de Keops. Quiero quedarme ahí una noche solo, según él, muy valentón. Pues le dieron, o sea, porque de hecho en aquella época estaba permitido cosas, pero no tanto de que te quedaras tú solo y que te metieras a una de las cámaras que estaban ahí en el Keops. Entonces le dijeron, pues ándale, pues pásese que acabo, pues está chaparrito, sí cabe bien un hoyito, no sé qué, bueno, sí lo dejaron entrar. Y se metió, y llegó la noche, y apenas aclareando el sol, sus sirvientes estaban esperándolo afuera, lo vieron que salió, pero miren como alma que lleva, ¿cómo se dice? Alma que lleva, bueno, como un pedo de indio. Salió pues rápido, salió pero rapidísimo, pálido, dice que lo miraban pálido sus trabajadores. Nunca dijo qué fue lo que vio. Nunca dijo, no lo hicieron hablar ni que soltara la papa de nada. ¿Qué vio, lobo? ¿Qué le pasó allá adentro? Pues nos podemos imaginar 1000 cosas. Se le apareció un faraón, un fantasma, un demonio, de esos de los que había también, porque había demonios antiguos egipcios. O sea, miles de cosas podemos imaginarnos, porque él nunca soltó la papa de lo que vio. Y eso le ocurrió dentro de una de las cámaras que está en la pirámide de Keops al señor Bonaparte. Repetimos, nos quedamos con la duda, pero eso lo platicó él. Los trabajadores dijeron que él con privilegio le dijeron que sí se podía quedar, pero apenas estaba así aclarando cuando lo vieron salir en chinga, todo pálido, y no tardó en recuperarse, pero no saben, o sea, nunca soltó la papa que vio. Pudo haber sido que también haya visto su propia maldad que traía, o se le haya revelado su propio espíritu, o sea, ay, no sé qué decirte, lobo, pero también anduvo ahí de metiche en las pirámides. Pues sí, pues vamos a decir, entre tanto silencio, imagínate, entre esas paredes que hace muchísimos años pues vieron o fueron testigos, ¿no?, de esta antigua civilización tan mística, que fue de las primeras civilizaciones que empezó a hablar como que de la muerte, de la trascendencia humana, ¿no?, de que después de que nosotros ya no estábamos en este plano dimensional, había algo más. Fue una de las civilizaciones que más remarcó ese hecho, ¿no? Con el famosísimo libro de los muertos. Sí. Entonces me imagino que un poco de sugestión también por parte de todo lo que había, los rostros, la oscuridad y los jeroglíficos que tú sabes que están también ahí pues representando. A lo mejor de día pues se ven normalitos, pero ya de noche cómo se llegarán a ver, ¿no? Un poco más tétricos y la conciencia también del señor. En esa época a lo mejor se iluminaba hasta con una antorcha. O sea, me imagino una antorcha. Me imagino que debió haber sido un poco la sugestión y otra parte, pues lo que haya visto, ¿no? Pero nunca soltó la papa. Si no, pues ya se lo estuviéramos platicando, ¿verdad? Pero no lo soltó. Y bueno, como dice Lobo, pocas personas tenían esos privilegios de que, por ejemplo, que llegara, por ejemplo, el señor Vladimir Putin, obviamente que lo van a dejar entrar. O sea, son las influencias que tiene cada personaje, ¿verdad? De entrar a esos sitios, que al Valle de los Reyes. O sea, está gigantesco. Hablar de Egipto es, pues para muchísimos podcasts. Así es. Por eso reiteramos, ya para cerrar el podcast, que si les gustan ese tipo de temas, porque a mí me encantan, también lo hagan saber a través de los comentarios en el video, que dejen su like, que compartan, eso nos ayuda muchísimo para continuar haciendo este tipo de contenidos. Y sobre todo les quiero hacer un pequeño noticia. Vamos a estar empezando a subir contenido de exploración de algunos lugares interesantes, donde vamos a mostrar lugares donde están cargados de energía, a ver qué sale, a ver si logramos apreciar alguna manifestación o algo así por el estilo.
Así que manténganse pendientes porque ya se vienen las exploraciones urbanas. Sorpresas. Y sorpresas. Entonces manténganse al pendiente, manténganse allí, ponga la campanita en el canal para que estén atentos, porque muy probablemente la siguiente semana vamos a subir nuestra primera exploración para que ustedes también ya vean, pues sí, otro tipo de contenido. Los podcasts se van a seguir manteniendo, pero les estamos metiendo un poco más de contenido. Arcelia, ¿algo que quieres agregar? Sí, pues la verdad que sigan participando porque todo esto que hacemos es para ustedes también. Tanto nos deleitamos nosotros con estas experiencias y ustedes también se divierten, repito, aprenden, se entretienen, disfrutan, ganan y aprenden. O sea, es interesante de verdad. Hay muchos lugares que pues la verdad ni vale la pena. Varios canales, pero aquí sí, porque todo es real, todo se lo platicamos siempre con la realidad. Y como otra cosa que se le pasó a decir a Lobo, nosotros jamás vamos a inventar algo que no sea cierto. Lo que tenga que salir, que salga, lo que tenga que aparecer, que aparezca, pero nada de fake. Nos mantenemos así como somos. Sí, las investigaciones que vamos a hacer, o sea, pues vamos a platicar lo que estemos viviendo, el lugar de donde estemos, las leyendas que ahí se cuentan. Si sale algo, pues qué increíble, ¿no? Pero claro, nosotros no vamos a meterle nada. Lo que aparezca ahí es lo que va a ser. Entonces, por eso van a estar muy interesantes, así que de verdad los invitamos a que se mantengan al pendiente, escuchen nuestros podcasts completos, escúchenlos todos, porque de verdad vale mucho la pena. Y pues si eres uno de los que llegó hasta el final del podcast, pues te mandamos un enorme saludo y te recordamos y les recordamos a los que nos estén escuchando a esta altura del canal, que esto fue El Baúl Misterioso.